En el video anterior salimos a resolver algunas situaciones de la vida cotidiana el mismo día de la entrada del huracán Rafael. Lo que no sabíamos, que tras el paso del huracán, Cuba volvería a quedarse 6 y 9 días respectivamente sin corriente y sin agua en gran parte del país. Pero seguíamos trabajando y atravesando La Habana sin corriente día tras día. Aquí les dejo un resumen de todo lo que sucedió hasta el día final de la mudanza. Amigos, lo bueno que tiene este alquiler para el que justo me debo de estar mudando es que queda en una zona un poco más céntrica que antes. Antes era La Lisa, esto aquí ya es la zona donde colinda Playa y Marianao. Se encuentra frente al hospital La Ceguera y la casa viene quedando atravesando esta calle recto para atrás, bastante cerca. Y es lo bueno, que me es mucho más céntrico para el trabajo. Justo ahí queda la parada de la guagua, como pueden ver. Esto es 31 y... Ahí ya saludando la cámara ahí. Esto es 31 y 74, 76, más o menos viene siendo la dirección por acá. Estoy con sombrilla porque ustedes saben, ya el tiempo empezó a deteriorarse. Esta decisión de mudarme para acá la estaré tomando junto a mi mamá, porque estoy pensando y en los momentos en que ella me visita, como es una casa pequeña, es un solo cuarto, ahí solo estaremos yo y ella, porque también quiero que ella sea parte de la decisión de mudarme o cambiar de alquiler, aunque creo que lo que más me hace querer venir para este alquiler es la cercanía con el trabajo. Por la facilidad, no es lo mismo tener que esperar 2, 3 horas, 4 horas para ir, que aquí tengo la facilidad que me queda mucho más cerca y en solo 1 hora y media puedo estar allá. Aparte de que hay mucho más tráfico de carros y de transporte, será mucho más fácil llegar al trabajo que viviendo en La Lisa. Bueno amigos, ya se empieza a sentir un poco más fuerte el aire del ciclón, la lluvia se empieza a intensificar un poco más, pero bueno, aquí justo en La Ceguera voy a estar intentando agarrar algo para irme para la casa, una máquina o lo que sea. Si no, estaré caminando hasta 100 y 51, que creo que es la mejor opción, porque desde ahí sí, literalmente todo lo que pase va para La Lisa. Entonces voy a valorar, tal vez espero unos 5 minutos ahí a ver si pasa algo hasta La Lisa, o si no estaré caminando por todo 41 hasta 100 y 51 para entonces poder mover hasta lo que es el municipio de La Lisa para poder llegar a la casa. Amigos, si justo aquí en esta estoy en una parada esperando así que escampe un poquito, porque quiero comentarles algo. Justo a principios de este año, el 2 de enero específicamente, yo venía de la casa de un amigo que fui a gestionar algo, y eran sobre las 10 de la noche y aquí me intentaron asaltar justo en este parque que tenemos aquí. Yo iba atravesando el trillito este que está acá, no me di cuenta, venía entretenido mirando el teléfono y no me di cuenta que había una persona que como que me estaba esperando ahí para intentar quitarme el teléfono. Solo sé que el movimiento que hizo no me alcanzó a dar y yo enseguida me percato de que él lo que intenta es arrebatarme el teléfono y yo me eché para atrás asustado, claro. Y él, al ver mi reacción, parece que se asustó y como falló para quitarme el teléfono, salió corriendo. Y luego salieron 2 hombres de por aquí, por esta zona, que fueron los que me ayudaron, me auxiliaron o no sé. Fueron y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada más vimos que como que te intentaron quitar el teléfono. La verdad era bastante oscuro, 10 de la noche en esta zona aquí siempre. Nunca hay ningún bombillo encendido ni nada. Entonces, bueno, libré por suerte, pero justo este 2024 empezó así, con un intento de quitarme el teléfono. Cuando le conté al amigo mío que en ese tiempo yo vivía acá en Marianao, en una de las casas que ustedes han visto en el canal, él me dijo, coño, tú siempre estás en lo mismo, tú tienes que andar por la calle sin el teléfono, no sé qué. Sí, pero bueno, también ustedes saben, uno anda en sus cosas y tampoco uno no se puede exponer al ladrón, pero bueno, la culpa no es de uno, la culpa son de los ladrones que están haciendo lo que no deben, mano suelta, amigo de lo ajeno, descarado. Pero bueno, así fue que comenzó este año. Y acá sí, los vendedores bajo lluvia, sol y sereno, ahí siempre van a estar vendiendo, eso sí no falla. Tienen que vender su mercancía, buscarse su dinero como puedan, porque ese es su vida, su día a día. Pues sí, como les decía, como pudimos ver aquí atrás, ahí están los vendedores vendiendo sus cositas, porque ese es su día a día, bajo lluvia, sol y sereno, vendedores siempre serenos.
por acá lo que es la terminal de El Lido, que es como se le conoce a esta zona aquí. Y ya se empiezan a sentir ya el aire de lo que es el ciclón. Son las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde es que dice que debe de tocar tierra acá en Cuba el ciclón Rafael. Amigos, y al parecer le están haciendo bastante trabajo de por lo menos lo que es de estupir fosas, porque las aguas pueden traer inundaciones y demás, y por lo menos he visto hoy 2 o 3 carros de este tipo, de los que limpian las aguas albañales y demás, haciendo obras acá en la ciudad, por lo menos eso. Amigos, finalmente decidí venir para acá, para 100 y 51, porque allá en La Ceguera no podía coger ningún carro, ni guagua, ni nada. Entonces me voy a dirigir para aquí adelante a ver si ahí puedo coger un carro, una guagua, lo que sea, porque aquí sí el transporte que pasa va directo para La Lisa. Por lo menos me deja aproximadamente como 1 kilómetro de la casa, aunque ahí tenga que coger otra cosa. Y los semáforos no están alumbrando porque evidentemente no hay corriente, pero tampoco veo a la policía aquí para indicarle a los carros cuándo tienen que transitar o no, pero veo 2 motos de policía ahí, así que me imagino que ellos deben de estar bien cerca por acá. Aquí justo en el mismo centro de 100 y 51. Esto es 100 y esta es 51. Yo estaré caminando un poquito para acá adelante. Bueno, ya veo que hay gente ahí en la misma operación que yo. Vamos a ver si podemos coger este carrito. Creo que se llenó, pero bueno, vamos a ver. Sí, ya se llenó ya. Aquí sí tengo que estar a la viva porque aquí se llenan los carros súper rápido y entonces hay que, ustedes saben, correr detrás de ellos. Pero bueno, este ya se llenó ya, ahí se van las personas y esperemos en el próximo podamos irnos. ¿Ya 5 pan más dice? Bueno amigos, estamos en pleno acontecimiento, pasando ahora mismo el huracán Rafael y yo veo que se ha intensificado mucho, pero que es demasiado fuerte, miren, demasiado fuerte. Ahora mismo lo que me preocupa mucho es la casita allá en San José, donde está mi hermana. A ver, no está ahora en la casa, ella evidentemente fue y se evacuó, pero ahora mismo eso es lo que me preocupa, porque no creo que con esta fuerza que tiene el ciclón pueda la casa resistir. Espero que sí, pero al final, bueno, son bienes materiales que se pueden recuperar en algún momento y solo espero que la casita resista, porque miren esa fuerza, miren con la fuerza que está batiendo todo. Demasiado fuerte. Lo más preocupante es que ella está bien, Ahora mismo no tenemos comunicación con ella porque no hay cobertura telefónica, no hay corriente, no hay cobertura, no hay nada. Solo es el ciclón y a esperar a que todo se calme para ver cómo está la casita, poder tener una comunicación con ella e ir para allá lo más pronto posible, ayudar en lo que se pueda y ojalá y no pase nada y todo esté tranquilo. Buenos días amigos, 6 de la mañana por acá y 6º día sin corriente, 6 días consecutivos sin corriente, vaya, sin 1 minuto de corriente. Bueno, pero todo bien, por lo menos estamos bien y eso. Y lo que toca ahora es
terminar de recoger las cosas para hacer la mudanza. Ayer en la noche estuvimos recogiendo lo más que se pudo y ahora solo falta algunas ropitas y recoger lo que está dentro del refrigerador, los trastes de la cocina y eso. Y ya luego solo esperar al camionero que viene sobre las 9 de la mañana para hacer la mudanza. También viene la muchacha que me alquiló aquí para ver cómo yo le dejé el apartamento y eso. Y ya, y yo loco ya porque sean las 9 de la mañana, las 10 que ya el camionero está aquí ya para terminar la mudanza esa. Porque también hay que trabajar. Llegaré un poco tarde al trabajo, eso sí llego porque con la mudanza es difícil. Pero bueno, ya. Si quieren poner la corriente que la pongan, si no, que no la pongan. Ya nos acostumbramos ya a vivir sin corriente y ahora para adelante, que no queda de otra. Los quiero mucho. Amigos, y lo más preocupante de esto es como llevamos 6 días sin luz, ya a varias personas se le ha echado mucha comida a perder porque falta de congelación, por lo menos lo que son los cárnicos, y por suerte nuestro refrigerador aguantó todo lo que pudo y ha podido mantener los alimentos congelados, los ha podido mantener lo más congelado posible. Pero bueno, aquí sí podemos ver que ya no congela, pero por lo menos están como que fritos, un poco frío ahí. Entonces los que más preocupan son unos perritos que teníamos aquí, este pedacito de jamón, otro jamonadita y eso, pero por lo menos ya todo está bien. Todo lo demás es calabaza, que mi mamá congela, malanga, vianda, que mi mamá congela. Esto también creo que es alguna que otra vianda, no lo sé. Pero bueno, lo que preocupa es que se pudo mantener. Estos potecitos que tenemos aquí, estos pozuelos, son de agua, que yo los guardé antes del ciclón. Es agua, este también es agua, lo mismo. Lo guardé antes del ciclón porque sabía que el agua iba a faltar un poco. Lo que sí no me imaginé que la corriente iba a faltar 6 días. Y por lo menos nos hemos ido bandeando ahí con eso. Y por lo demás, ya aquí todo está recogido. Ya. Y me falta recoger esas cositas que están aquí. Y ya. Luego es organizar las últimas cosas. Ya por acá en este cuarto me falta recoger la cama, el colchón y irnos ya. La antena, el cable de la antena, el bajante como le decimos aquí, del televisor, y ya luego irnos. Bueno amigos, y después de haber hecho este recorrido conmigo y haber ido a ver la casa, hasta aquí llega el videito de hoy. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.